comenzamos con usted, Lorena, quien está al tanto de las declaraciones entregadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Venezuela, pero algo muy importante, las amenazas contra el presidente Gustavo Petro. ¿Qué dijeron los funcionarios, Lorena? Adelante. Así es, pues mire, son varios anuncios los que se hicieron, pero entre ellos el más importante tiene que ver con la nota de protesta emitida desde el gobierno de Colombia a los Estados Unidos, que para que lo entendamos muy fácilmente es una situación en donde se expresa de manera formal el descontento que se tiene frente a las decisiones tomadas en los últimos días sin afectar las relaciones internacionales, pero además de esto también se alertó ante la OEA. Es por eso que en este momento tenemos que escuchar al viceministro de Relaciones Exteriores. Hemos mantenido, digamos, un diálogo con el encargado de negocios acá, que ejerce las veces de embajador McNamara, y nuestra misión diplomática en Washington ha mantenido la actividad porque creemos que hay que agotar todos los canales diplomáticos y obviamente las protestas y el rechazo a, por ejemplo, las amenazas en contra del presidente, las hemos hecho saber a través de esos canales, pero como les digo, Estados Unidos para nosotros sigue siendo un vecino al que respetamos. De la misma manera se envió un mensaje a quienes demuestran afinidad frente al discurso del presidente de los Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, indicando también y recordando la denuncia penal interpuesta por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Es repudiable que algunos congresistas hayan invitado a la intervención, es repudiable que algunos hayan, por ejemplo, justificado las amenazas contra el presidente Petro o hayan relativizado su gravedad, y esto muestra pues, básicamente que todavía en Colombia hay gente que cree en la política del todo vale, ¿no? Ante la alerta de un flujo migratorio, también se pudo consultar precisamente a la directora sobre cómo está el panorama en las principales fronteras del país. Escuchemos. Podemos decirles que los flujos se mantienen, los flujos migratorios no han aumentado, también esos flujos pendulares que son los ciudadanos que limitan en los dos municipios de frontera, que vienen al país, ingresan al país, especialmente en Cúcuta y Paraguachón, que ingresan por temas comerciales, laborales, incluso que pasan la frontera varias veces al día, se mantienen. Ante todas las reacciones desde la Central Unitaria de Trabajadores se convocó a una manifestación nacional, una movilización nacional en las principales plazas públicas del país mañana a las 4 de la tarde en rechazo con las declaraciones entregadas en los últimos días por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy atentos a todas las reacciones frente a esta nueva declaratoria por parte de la Cancillería. Continúen ustedes con más en City Noticias del Mediodía. Lorena, muchísimas gracias. Y también conversamos con el nuevo comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar, el brigadier general John López, sobre los retos en materia de seguridad para el país. Usted tiene toda la información, Lisette. Lina, televidentes, muy buenos días. Pues mire, nosotros nos encontramos desde el Comando Aéreo de Catam, donde hace algunos minutos se llevó a cabo esta ceremonia de transmisión de mando, donde cambia justamente pues quién va a estar al frente de esta entidad. Yo me encuentro justamente con el comandante John López, él asume hoy como comandante de Catam. Muy buenos días, bienvenido a City Noticias del Mediodía. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta ahora pues al mando de Catam? Y pues cómo se va a garantizar también la seguridad y el despliegue pues en Bogotá. Hola Liz, buenos días televidentes. Asumo con bastante compromiso esta responsabilidad, esa designación del alto mando, con bastante compromiso, como lo decía, de liderar nuestros hombres y mujeres del Catam. Es una base bastante estratégica de la movilidad aérea del país. Del Catam depende toda la movilidad a lo largo y ancho del país,
a través de nuestras misiones podemos completar diferentes apoyos a tanto a la fuerza pública como finalmente a todos nuestros ciudadanos que se encuentran en esos lugares apartados del país. Ese es el mayor compromiso que como comandante tengo yo de liderar este equipo de trabajo y poder continuar en el corazón de los colombianos, llevando la esperanza a los colombianos a través de la movilidad aérea. Justamente desde Catam, pues ha sido una ficha clave para trabajar articuladamente también por la seguridad en Bogotá. ¿Cuáles entonces son esos compromisos o esos retos que asume de cara pues a seguir garantizando esa seguridad para la ciudadanía? Claro que sí, el Catam siempre está comprometido con la seguridad de Bogotá a través de las misiones que realizamos de perifoneo y las misiones con los equipos electroópticos. Garantizamos esa seguridad a través en todas las vías y en las zonas aledañas al aeropuerto, tanto a Bogotá como en los municipios cercanos. Muchísimas gracias, comandante. Nosotros seguimos con más City Noticias del mediodía. Lizeth, muchísimas gracias. Y en City Noticias del Mediodía hablamos con el ministro de Defensa, quien recordó que se mantienen millonarias recompensas por información que permita la captura de cabecillas de grupos armados que intenten reorganizarse en Colombia tras la caída de Nicolás Maduro. ¿Qué más dijo el jefe de la cartera, Angie Telles? Así, Lina, muy buenos días. Pues mire, el ministro de Defensa explicó que es por esto que hay todo un despliegue militar y policial en la zona de frontera, justamente para evitar que estos grupos armados que se albergaban en Venezuela y que tengan la pretensión de llegar a Colombia a hacer pues sus acciones delictivas se evite a toda costa. Adicionalmente, recuerda que es necesario el apoyo de la comunidad para poder capturar a estos cabecillas y recuerda que varias recompensas vigentes, una de las más altas es por 4.500 millones de pesos por alias Pablito. Los focos importantes que tenemos es en el Catatumbo y parte de Arauca. Hemos tenido información que los principales cabecillas de estos grupos criminales pues ya no se sienten inseguros en este momento en el lado que delinquían de Venezuela y por ello hay importantes recompensas por alias Pablito. Es un criminal muy peligroso, hay una recompensa hasta 4.500 millones de pesos, similares recompensas por Antonio García y Pablo Beltrán. Dice que hay una alerta por una posible expansión de la banda. Y es que justamente el ministro de Defensa también dice que hay una alerta por la posible expansión de la banda venezolana del Tren de Aragua en Colombia y dice que justamente para combatir los grupos armados y estos grupos organizados es posible y necesario fortalecer todas estas cooperaciones internacionales con los Estados Unidos. Cada crisis trae oportunidades y la oportunidad en este momento es que se haga una inversión mucho más fuerte en cooperación internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos con su principal socio y aliado hemisférico en la lucha contra el narcotráfico, que es Colombia. Aquí se debe buscar es que ganen las naciones y que pierdan los criminales. Hemos mantenido una comunicación supremamente fluida con los asesores militares de Estados Unidos que están en Colombia, pero también de los militares colombianos que se encuentran en los Estados Unidos. A pesar de la incertidumbre por la coyuntura en Venezuela, algunos ciudadanos ya iniciaron su regreso al país. José, ¿cuál es el panorama allí en la terminal El Salitre? Lina, muy buenos días. Panorama en directo del módulo 3 de la terminal del Salitre. Yo les quiero dejar con las imágenes acá a esta hora en la terminal, en una de las más importantes de nuestro país. Exactamente el módulo 3, porque acá hay pasajes, hay tiquetes hacia lugares fronterizos con Venezuela, especialmente Cúcuta y Maicao. Nosotros estuvimos esta mañana hablando con algunos venezolanos, algunas personas que piensan viajar el día de hoy. También la terminal de transporte nos informa que hay escasez de tiquetes hacia Cúcuta, también aumento de precios para estos lugares. Lo normal es 120.000 pesos aproximadamente, los tiquetes los están vendiendo en 140.000. Esto por la coyuntura que ya conocemos después de ser capturado Nicolás Maduro. Entonces este es el panorama de la terminal. Hoy cerca de 45.000 personas
personas van a salir de la capital. En especial acá en el módulo 3 se están vendiendo tiquetes para Cúcuta y Maicao. Nosotros estuvimos hablando con algunos de los venezolanos, también con algunas de las empresas transportadoras para conocer más la situación que se vive acá en la terminal del Salitre. En el siguiente informe, todos los detalles. Ante la coyuntura que se vive en Venezuela, ciudadanos venezolanos han tomado la decisión de regresar a su país de origen. Sin embargo, la mayoría continúan a la expectativa de las decisiones políticas en Caracas para poder viajar de vuelta a sus tierras natales. Por ahí más fácil, porque por ahí me queda más fácil para regresar a Venezuela. ¿Qué tal los precios hacia Cúcuta? Me parece económico, pero el precio que está bien, pero 130.000 pesos está el pasaje hasta Cúcuta. La situación se da en medio de la incertidumbre generada tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, hechos que han aumentado la preocupación entre la población venezolana que se encuentra en Colombia. Es una emoción tan grande que no la esperábamos, y ahorita porque tenemos una tía discapacitada y nos toca regresar, pero allá está nuestra casa, nuestra familia, y bueno, nos alegramos también, ¿no? Porque ya tenemos una Venezuela libre. Desde la terminal de transporte informaron que las empresas que operan rutas hacia la frontera, ubicadas en el módulo 3 de la terminal Salitre, continúan prestando el servicio con normalidad y sin afectaciones en la operación. ¿Cómo ha estado la demanda? Mucha gente comprando hacia Cúcuta, ¿cómo están? ¿Hay escasez? Un poco más o menos, la gente pues está siempre viajando más o menos intermedio. La terminal mantiene el monitoreo permanente ante cualquier cambio de la demanda de viajes y precios por parte de las empresas transportadoras, para evitar abusos ante la coyuntura social que vive el país vecino. Y a esta hora tenemos que hablar de noticias judiciales porque hay actualización en el caso de Zulma Guzmán, la mujer señalada como responsable de la muerte de 2 menores envenenadas con talio aquí en Bogotá. ¿Cuál es el movimiento más reciente de la Fiscalía General de la Nación, Daniel? Así es, Lina, muy buenos días. Pues mire, primero le actualizamos lo más reciente que ha ocurrido en este proceso, pues hace pocos minutos se le confirmó por parte de las autoridades a Zulma Guzmán la circular roja por la cual es requerida en el territorio nacional para responder por estos hechos. Recordemos que se encontraba pues en un delicado estado de salud en un centro hospitalario de Londres, precisamente por su estado de salud. Los médicos, sin embargo, ya advirtieron que estaría en plenas condiciones para ser notificada, así que es el primer paso que se estaría dando para su extradición. Esto, entre tanto, se da tras la decisión que se dio a conocer los últimos días por parte de la Fiscalía de adelantar un edicto en el cual podría ser imputada como persona ausente. Recordemos por las condiciones en las cuales se encontraba, pues recuperándose luego de que fuese encontrada por parte de las autoridades británicas en medio de un presunto intento de acabar con su vida. Pues ahora este paso importante se da con esta notificación de la circular roja y también a esperas de cómo avance el proceso judicial luego de esta petición de la Fiscalía ante un juez quien será el encargado de definir la figura bajo la cual sería imputada. Estaremos entonces muy pendientes. Por ahora continúen con más en City Noticias del mediodía. Daniel, muchísimas gracias. Y volvimos al lugar de la tragedia. Ayer los habitantes del barrio Palermo Sur, parte alta de Rafael Uribe, vivieron momentos de pánico por una explosión debido a la manipulación de cilindros de gas. ¿Cómo está la comunidad, Miguel? Lina, las causas principales de la detonación fue la mala disposición del gas helio combinado con otros químicos. Esto desencadenó esta explosión sobre las 2 de la tarde. Además, en el punto fueron hallados 12 cilindros, de los cuales 2 detonaron. Pánico, angustia, no sabíamos qué hacer ni para dónde coger. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto de la explosión registrada ayer en horas de la tarde en el sector de Palermo Sur, parte alta de Rafael Uribe. Según las investigaciones, en una de las viviendas manipulaban helio combinado con otras sustancias, situación que desencadenó la tragedia. Se ven afectadas de 5 a 7 viviendas con pérdidas de cubiertas, vidrios, y se ven también unas personas lesionadas y 2 personas con fatalidad de sexo masculino. Las personas son atendidas por Secretaría de Salud, con una materna y un señor con trauma de tórax, que son atendidos y trasladados. Los más afectados son los habitantes del sector, pues el susto fue bastante grande. Las niñas, una durmió conmigo, la otra con mi otra hija, están impactadas, están asustadas, están nerviosas, su corazoncito les latía a 1000.
Obviamente pues yo no dormí porque tengo el abuelo también, entonces a la expectativa que no le fuera a pasar nada a él. Verdaderamente la comunidad nos encontramos muy mal porque no pudimos dormir, los niños no pueden dormir de la misma angustia de que eso siga explotando. La pérdida en este punto es total, escombros, enseres y demás, es lo que permanece en este sector del Palermo Sur. Se rompieron 2 tejas, eso salió como si la explosión, que gracias a Dios nosotros estamos vivos, es de milagro porque realmente era para que, si ustedes miran, era para que la explosión también hubiera alcanzado nuestro segundo piso. Personal de la Defensa Civil Seccional Bogotá hace presencia en la zona prestando la atención pertinente, mientras la alcaldía local de Rafael Uribe evalúa las pérdidas para así entregar las ayudas correspondientes. Y la comunidad del barrio La Gloria denuncia afectaciones en la salud, pero también en la economía de este sector por taponamientos en la tubería, que lleva cerca de 2 meses sin arreglarse. ¿Cuál es el llamado de los habitantes, Daniel? Así es, pues hacen el llamado para que la empresa del acueducto llegue hasta el lugar y adelante la intervención necesaria para destapar esta tubería que se encontraría con esta afectación, como usted lo indica, hace 2 meses. Incluso la comunidad optó por romper la calle para buscar vías de escape para estas aguas que les ha traído varios dolores de cabeza, tanto en materia de salud como en materia económica. Con este escenario han tenido que vivir los habitantes del barrio La Gloria en la localidad de San Cristóbal desde hace 2 meses. Lo que nos está pasando es los tubos tapados, completamente los tubos tapados. Es una cosa impresionante cuando sale el agua, cuando llueve, la cantidad de heces, de mugre, de todo sale ahí y es una cosa impresionante. Entonces lo que necesitamos es que nos ayuden a destapar ese tubo, el tubo madre, qué sé yo, donde sale o llega el agua de todas las casas. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque de verdad que yo tengo mi puesto ahí de empanadas, ya no lo puedo tener ahí porque realmente el olor es insoportable. Hemos tenido ese problema, si llueve nos inundamos. Y en la siguiente casa sale demasiado agua, la casa de ella es la que está más afectada adentro. Entonces ya no sabemos qué hacer, pusimos unos radicados también en la superintendencia y en Hábitat. En Hábitat también la alcaldía local nos ayudó, en Hábitat lo mismo, para ver si nos colaboran. Por eso piden soluciones prontas por parte de las entidades para devolver la tranquilidad a su cotidianidad. Estamos siendo muy afectados, necesitamos que nos ayuden, que nos colaboren y el acueducto, especialmente el acueducto también. El acueducto tiene mucho que ver porque para eso nosotros pagamos alcantarillado. Todas las casas pagan alcantarillado y necesitamos que también el acueducto nos ayude, que nos brinden la ayuda porque ellos vienen y destapan la cañería de abajo, pero no destapan de aquí para arriba. Esto lo llevamos va a ser 2 meses, desde el 20 de noviembre. Yo pues llamé rapidito al acueducto y todo, pero jamás nos pusieron atención. Me mandan radicados, pero nada más. Los reportes están en poder de la empresa para avanzar en una solución pronta para este dolor de cabeza. Atención a este dato clave para Bogotá y la Sabana. Los embalses que abastecen a la región registran hoy en su mayoría tendencia a la baja. Según el reporte más reciente de las autoridades, pues los niveles están muy bajos. ¿Cuáles son los sistemas más afectados y qué dicen las cifras, Alejandra? Lina, en efecto, con corte al día de hoy, 6 de enero de 2026, aunque algunos mantienen niveles importantes de almacenamiento, la medida común es a la baja. Vamos a revisar entonces, iniciamos con los niveles de embalse de Cundinamarca de norte. Iniciamos con el embalse de Chuza con un 69.46%, San Rafael 61.58% y en total el embalse Chingaza tendría un 67.6%, lo que nos indica que es una cifra que en efecto se dio a la baja. En otros embalses tenemos el embalse del Hato con un 71.52%, pero ahora revisemos el nivel del embalse de sistemas del norte. Tenemos Neusa, Cisga y Tominé con un 83%, el embalse de Neusa, Cisga con un 68.58% y Tominé 58.40%. ¿Qué nos indica también? Se va a la baja, es un reporte descendente del nivel de agua que hay en cada uno de estos 3 embalses pertenecientes al sistema norte. Y por último tenemos entonces el reporte de enero 2026 para el sistema sur.
En este sistema tenemos entonces el embalse Chisacá y regadera. El regadera de estos dos es el único que muestra una cifra positiva ascendente y el Chisacá 78.64%. ¿Qué nos indica todo esto? Una tendencia a la baja. Por supuesto, una recomendación por parte de la CAR a controlar el consumo del agua y a estar muy pendientes de las medidas que se van a tomar nuevamente para recuperar el nivel de estos embalses. La mayoría de los embalses descendiendo y la responsabilidad ciudadana es ahorrar, por supuesto, agua aquí en la capital colombiana. Gracias, Alejandra. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más en City Noticias del Mediodía. Salario mínimo ya definido para 2026, la atención de los hogares se traslada a otro indicador clave, el IPC. Este dato se dará a conocer el próximo 8 de enero. De acuerdo con proyecciones de analistas y entidades financieras, la inflación de 2025 podría cerrar en una cifra superior al 5%. Se dará a conocer por parte del DANE el quinto día hábil del mes de enero, es decir, el próximo jueves 8 de enero, 6 de la tarde. Uno de los efectos más inmediatos se verá en los arriendos. La ley establece que este aumento del canon no puede superar el IPC del año anterior y no está atado al salario mínimo. Entidades como Corfi Colombiana, Banco de la República, Bancolombia estiman que el IPC oscile entre un 5,1 a un 5,5%. Con una inflación del 5.2%, un arriendo de 1.800.000 pesos podría subir hasta 95.000 pesos mensuales. Pero además, el IPC también define el aumento de las pensiones. Las mesadas superiores al salario mínimo suben exactamente lo que marque la inflación, mientras que las pensiones mínimas se ajustan con el aumento del salario mínimo, que para 2026 fue del 23%. Además, el indicador impacta tarifas de transporte, peajes, educación, multas y más de 400 bienes y servicios indexados. El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que ante cualquier agresión el país ejercerá su derecho a la defensa con el respaldo de sus fuerzas militares para proteger la soberanía y a la población. ¿Qué otros anuncios se hicieron? Lorena, la escuchamos. Son varias cosas, entre ellas el anuncio de la nota de protesta dirigida al gobierno estadounidense después de las intervenciones en donde el presidente Donald Trump declara como enfermo al presidente Gustavo Petro, pero también se habló de que hoy se llevará a cabo una reunión con John McNamara y además pues se instó también la participación de la Comisión de Relaciones Exteriores ante la actual coyuntura. Colombia envió una nota de protesta en las últimas horas hacia Estados Unidos tras las declaraciones del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro. Allí se rechaza lo que el gobierno considera una ofensa al país y a su institucionalidad democrática. Y reiteramos la necesidad de este diálogo entre las naciones y de que las controversias de los países se diriman a través del diálogo diplomático, de la negociación y del uso de las herramientas internacionales en derecho internacional que hemos construido como países. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que las declaraciones no solo afectan al mandatario colombiano, sino que vulneran la soberanía nacional y el respeto entre estados, en donde también se precisó que el día de hoy habrá una reunión con el encargado de negocios John McNamara. Queremos que entiendan y que la sociedad sepa que es nuestro presidente elegido democráticamente, es el presidente legítimo, es el jefe de las fuerzas de seguridad y del Estado y por lo tanto una ofensa contra el presidente es una ofensa a nuestro país y un desconocimiento de todos los procesos democráticos que hemos llevado a cabo. En el mismo sentido, también advirtió que ante cualquier tipo de agresión, Colombia ejercerá su derecho a la defensa. Y está en el orden internacional que la defensa de nuestra soberanía. Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara ese caso que deseamos que no sea esa la posibilidad que se presente. Como parte de la respuesta diplomática, el gobierno anunció la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para evaluar el impacto de esta coyuntura.
Y en medio de la expectativa por la caída de Nicolás Maduro, el ministro de Defensa de Colombia señaló que la cooperación internacional con Estados Unidos es clave para garantizar la seguridad del país. Angie Telles. El ministro de Defensa no solamente destacó esta cooperación internacional con los Estados Unidos, sino que también pidió el apoyo de la comunidad para poder capturar a cabecillas de grupos armados que quieran delinquir en la zona de frontera. Tras la expectativa que se vive en la frontera por la captura de Nicolás Maduro, el ministro de Defensa confirmó un despliegue de más de 30.000 hombres en los 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Los focos importantes que tenemos es en el Catatumbo y parte de Arauca. Hemos tenido información que los principales cabecillas de estos grupos criminales pues ya no se sienten inseguros en este momento en el lado que delinquían de Venezuela. Según el ministro, varios cabecillas ya no se sienten seguros en Venezuela y si intentan ingresar a Colombia, no habrá cese al fuego sino una ofensiva directa, razón por la cual se mantienen recompensas para lograr su captura. Por alias Pablito, que es un criminal muy peligroso, hay una recompensa hasta 4.500 millones de pesos, similares recompensas por Antonio García y Pablo Beltrán. Aquí lo clave es que la población nos ayuda a suministrar información. El jefe de la cartera también alertó sobre la banda venezolana del Tren de Aragua, una organización criminal frente a la cual se mantiene una acción permanente. Es una alerta que tenemos nosotros también con el Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue categorizado e identificado por primera vez por Colombia, por la policía colombiana. Y en lo que llevamos en este gobierno, 179 integrantes de este grupo terrorista los hemos neutralizado. Finalmente reiteró que ningún militar colombiano cruzará la frontera y que se continúa fortaleciendo la cooperación internacional, especialmente en inteligencia y tecnología, para enfrentar las amenazas del crimen organizado. Pero a esta hora también hablamos del ambiente que se vive en Caracas tras los más recientes anuncios de Donald Trump. ¿Cuál es la situación en el vecino país, Daniel? Así es, pues es de completa incertidumbre en este momento luego de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad de Caracas. Para los analistas, esto es una prueba de que la seguridad en el territorio venezolano no era tan fuerte como se había anunciado por parte del régimen. Momentos de tensión se vivieron en Caracas tras los tiroteos registrados en inmediaciones al Palacio de Miraflores, un hecho que encendió las alarmas en el corazón del poder político venezolano. Por ahora no hay una versión oficial que explique el origen o el objetivo de los disparos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras crece la expectativa dentro y fuera del territorio venezolano. Realmente la situación en Venezuela es bastante compleja. Este primer ataque es un ataque que militarmente en materia estratégica fue bastante exitoso. Lograron sacar a el presidente Nicolás Maduro a pesar de toda la dinámica de seguridad que alegaba tener la revolución bolivariana. Un segundo ataque, a pesar de que ha sido anunciado por el presidente Donald Trump, en este momento sería un poco más complejo, precisamente por lo que ya sucedió. En el plano internacional, el presidente Donald Trump agitó el panorama petrolero al plantear que Estados Unidos podría respaldar económicamente a empresas que desean operar en Venezuela, bajo el argumento de que reactivar la producción beneficiaría al mercado energético y ayudaría a mantener precios favorables para los consumidores estadounidenses. Venezuela, la característica del petróleo venezolano es un petróleo pesado y extrapesado que requiere mezclas con petróleo ligero para ser explotado y eso hace que su procesamiento sea muy complejo. De ahí que potencias extracontinentales como China, Rusia, eventualmente Irán, no tienen el nivel ni la capacidad geográfica para poder explotar el petróleo venezolano porque queda demasiado lejos de sus puntos de refinación, mientras que Estados Unidos tiene refinadoras desarrolladas, caracterizadas para el específico tipo de petróleo venezolano y por eso hay mucha presión del lobby petrolero en los Estados Unidos hacia Donald Trump para que puedan volver a explotar el petróleo de Venezuela. Sobre el escenario político venezolano, Trump también se refirió a María Corina Machado, asegurando que el reconocimiento internacional que ha recibido, como lo fue el Nobel de Paz, no influye en las decisiones relacionadas con los planes de transición democrática, marcando distancia entre las interpretaciones sobre su papel en el futuro político de dicho país. Nicolás Maduro y su esposa se declararon inocentes, pero lo que llama la atención de este litigio es su defensa. ¿Quiénes estarán a cargo de estos casos, Laura?
Así es, Lina y televidentes. La defensa de Nicolás Maduro es un abogado con más de 30 años de experiencia, muy reconocido por lograr la libertad del fundador de Wikileaks, quien en 2010 fue acusado de filtrar documentos exclusivos de Estados Unidos. Aquí les tenemos los detalles. En la primera audiencia del caso de Nicolás Maduro, el venezolano y su esposa se declararon inocentes. Se sabe que la defensa está constituida por Barry J. Pollock, quien será el abogado defensor de Nicolás Maduro, el cual cuenta con más de 30 años de experiencia como litigante y ha representado a altos funcionarios gubernamentales y empresarios. Actualmente es miembro de la Junta Americana de Abogados Penalistas. El caso por el cual se hizo famoso fue en el que logró liberar a Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien fue acusado en 2010 por filtrar información clasificada de Estados Unidos que incluía cientos de miles de reportes sobre la guerra en Irak, en Afganistán y también informes desde la prisión de Guantánamo. Por su parte, Cilia Flores contará con la defensa de Mark Donnelly, abogado especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia. Él, durante la primera audiencia, aseguró que su representada Cilia Flores presenta problemas de salud que deben ser atendidos. Se presume que tiene hematomas en el rostro y podría tener fracturas en las costillas. En la diligencia de poco más de 30 minutos, Maduro aseguró que se encontraba secuestrado por el gobierno de Estados Unidos. Su abogado ratificó su declaración de inocencia y adelantó que presentará mociones relacionadas al cargo de Maduro como jefe de Estado. Las diligencias judiciales se retomarán el próximo 17 de marzo. Por otro lado, la Secretaría de Integración Social refuerza la atención a la población migrante. ¿Cuáles son las actividades que se están priorizando para esta población, José? Lina, en especial la entrega de ayudas humanitarias, especialmente ropa y también productos de aseo. En el 2025 la Secretaría de Integración Social atendió a más de 85.000 migrantes y en 2026 prometen ser más, en especial niños, niñas y adolescentes. Ante la actual coyuntura migratoria relacionada con Venezuela, el distrito reforzó su oferta social para garantizar la atención y protección de la población migrante, especialmente de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. En el día de hoy pues estamos ofreciendo este servicio de ropero solidario, entregando ayudas humanitarias pues a la población que lo requiere así, entre ellas pues unos kits de aseo muy importantes en el momento en que las personas pues llegan a Bogotá. Por otro lado pues tenemos otras actividades, asesoría jurídica para mirar el tema regulatorio en el país. En materia de infancia, los 13 centros AMAR atendieron durante los primeros 11 meses del 2025 a 1.200 niñas, niños y adolescentes provenientes de flujos migratorios, con el objetivo de prevenir el trabajo infantil. Sí, han ayudado a muchos venezolanos, a nosotros, realmente es un apoyo bastante grande en tema de incluso de estudio, de comida, de orientación, y pues yo creo que eso es algo muy importante incluso para las personas que van llegando, porque sí es importante tener ese apoyo por parte del país en donde nos encontramos. Según la Secretaría de Integración Social, entre enero del 2024 y octubre del 2025 se han atendido 97.913 migrantes en Bogotá. Solo entre enero y noviembre del 2025 la atención alcanzó a 85.134 personas, de las cuales el 46% enfrenta condiciones de pobreza. Hay mucha expectativa, sí, porque ciertamente está la captura de Maduro, que después es algo que nos engrandece el corazón. Pero pues estamos a la espera de ver qué es lo que ocurre, cómo trascienden las cosas. Esperamos que todo sea de forma pacífica, de forma calmada y que pues en un futuro podamos decir puedo volver a casa. Desde el distrito señalan que los servicios se han flexibilizado para responder a la contingencia. Programas como Pagadiarios, Jardines Infantiles, Centros Amar y Abrazar, así como transferencias monetarias, continúan abiertos para la población migrante, en particular la de origen venezolano. Y cambiamos de tema y escuchen esta noticia. Un padre denuncia que su hijo de 3 años presuntamente fue abusado y maltratado, al parecer por una de las personas que lo cuidaba mientras él salía a trabajar con su esposa. ¿Qué más pudo conocer de este caso, Angie? Pues mire, el padre de este menor de edad pide justicia por este caso y adicionalmente manifiesta que se está a la espera de una nueva cita médica para poder determinar si estas agresiones físicas de las cuales fue víctima serán de manera temporales o permanentes. Un padre de familia denunció un presunto caso de abuso contra su hijo de 3 años, que según su relato habría ocurrido mientras el menor permanecía al cuidado de una niñera.
Y automáticamente yo automáticamente llamé a la señora que nos lo cuidaba y ella no me supo dar una explicación al respecto. Yo tomé la decisión de llevar a mi hijo al hospital de Meixel y al llegar al hospital de Meixel enseguida me activaron el código blanco. Y ahí duró 4 días hospitalizado mi bebé y automáticamente lo tomó Bienestar Familiar y lo llevó allá a sus independencias donde ellos tienen sus oficinas. De acuerdo con lo manifestado por el padre, Medicina Legal confirmó afectaciones físicas en el menor. Yo también estoy tratando de denunciar al jardín donde estaba el niño. ¿Por qué? Porque omitió la información. Yo como padre ella tenía que verme informado automáticamente a mí de que a mi bebé le había llegado con esas laceraciones al jardín. Entonces ella no me dijo nada. Entonces yo estoy tratando de denunciar todo esto, Angie, porque esto es algo que a mí me dolió mucho en mi hijo. Además, señaló que para el próximo mes de febrero está prevista una valoración médica que permitirá establecer si las afectaciones son temporales o permanentes. En otra noticia, la policía de Bogotá logró la captura de 8 personas señaladas de robar un supermercado. La banda delincuencial perforó las paredes de un supermercado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para ingresar al establecimiento y cometer un hurto durante la madrugada. Ingresan a una bodega de productos comestibles. Estas personas se les halla en su poder un arma traumática modificada, 2 vehículos tipo carry en los cuales ya tenían cargados estos elementos hurtados. La acción fue detectada tras una alerta ciudadana a la línea 123. Al llegar al lugar, la policía sorprendió en flagrancia a 8 personas, 7 hombres y una mujer, quienes ya tenían la mercancía lista en 2 vehículos para abandonar el sitio. El botín estaría evaluado en cerca de 60 millones de pesos. Es importante resaltar que en su poder se les halló un inhibidor de señal, con los cuales pretendían bloquearnos las señales para huir de la redacción. Estos sujetos son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos incautados. Es importante agradecer a la ciudadanía la oportuna información. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma de fuego y un inhibidor de señal, el cual habría sido utilizado para bloquear las comunicaciones y evitar alertas a las autoridades. Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía. Y la búsqueda de una familia de uno de sus seres queridos terminó en tragedia. ¿Qué fue lo que pasó, Daniel? Así, Elena, pues desafortunadamente fue encontrado el cuerpo sin vida de este adulto de 81 años de edad en el Parque Entre Nubes, una ubicación alejada de la zona donde fue visto por última vez. Por eso la familia hace un llamado a las entidades correspondientes para avanzar en la investigación y esclarecer qué fue lo que ocurrió para terminar este lamentable desenlace. En Barranquillita, en la localidad de Usme, el tiempo dejó de correr como antes y la angustia que durante días se apoderó de una familia terminó convertida en dolor. El adulto mayor de 81 años que había sido reportado como desaparecido fue encontrado sin vida. Una noticia que cayó como un golpe seco en un barrio que aún no logra asimilar la tragedia. El día 1 de enero nos dieron un aviso la comunidad de que habían encontrado un cuerpo sin vida con muchas características de mi padre. Pues muy triste porque aparte de que encontramos a mi padre no de la manera que esperábamos, fue la comunidad, ni siquiera fue la policía. Y algo que sí quiero que quede bastante claro es que jamás recibimos un apoyo policial, ni fiscalía, ni ningún ente, jamás una llamada. El hombre había salido de su entorno habitual y nunca regresó. Desde ese momento, cada hora fue una carrera contra la incertidumbre. Sus pasos habituales se borraron del mapa y las calles que conocía de memoria se transformaron en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? Porque estaba en un lugar demasiado alejado de donde es la casa de mi padre. Queremos saber cómo llegó allá, por qué llegó, tenemos muchas preguntas, tenemos dudas. En un sitio demasiado peligroso porque es un sitio muy peligroso. Después, digamos, en el tiempo que estuvo mi padre no había guardabosques, no había nada. Después de que mis sobrinos fueron, del tiempo que apareció mi padre, ahí sí aparecieron unos guardabosques.
La búsqueda fue intensa y constante. Familiares y vecinos recorrieron el sector una y otra vez, aferrados a la esperanza de encontrarlo con vida, pero el desenlace fue el más temido. El hallazgo del cuerpo cerró la espera, pero abrió una herida profunda que hoy exige explicaciones. La Secretaría de Educación abrió la etapa de novedades para matrículas para este año 2026. ¿Cómo funciona este proceso y qué deben tener en cuenta los padres de familia, Alejandra? Lina, así es, se trata de una nueva etapa clave para las familias que aún no han iniciado el proceso de matrícula o tienen alguna novedad o duda. La atención ahora es presencial. La Secretaría de Educación de Bogotá habilitó la semana de atención masiva de novedades para garantizar el acceso al sistema educativo oficial en 2026. Las familias deben agendar su cita de manera previa a través de la página oficial y acudir en la fecha y hora asignadas. Es importante recordar que el 26 de enero arrancan las clases en todos los colegios oficiales de Bogotá. Por eso es importante que no dejen para último momento la matrícula de los niños. Los puntos de atención dispuestos son el Colegio Ciudad de Bogotá, el Colegio John F. Kennedy, el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas y la Dirección Local de Suba. Es indispensable tener la cita agendada para recibir una atención ordenada y de calidad. A partir de la otra semana, desde el 13 de enero, se van a estar atendiendo todo lo que es solicitud de cupo nuevo y traslado en las direcciones locales de educación y a partir del 14 de enero en todos los colegios oficiales de Bogotá para que hagan la solicitud. Una vez asignado el cupo, las familias tendrán 5 días hábiles para formalizar la matrícula de manera presencial en el colegio asignado. De no hacerlo, el cupo se perderá. Y buscando garantizar el abastecimiento de agua en la sabana de Bogotá antes de la llegada de una temporada seca, la CAR contempla un plan de contingencia como la financiación de proyectos de exploración de nuevos pozos subterráneos. Lizeth, ¿qué otras opciones plantea la entidad? Pues Lina, mire, en esta reunión en la que participaron el director de la CAR y también pues los alcaldes de los municipios de la Sabana de Bogotá, pues se llegaron a algunos acuerdos, entre ellos pues trabajar sobre el tema de ordenamiento territorial, también en lo que tiene que ver en los proyectos de exploración, explotación de yacimientos subterráneos, al igual pues también de la creación de microcuencas para garantizar la seguridad hídrica. Una de las situaciones que viene despertando preocupación son los bajos niveles en las corrientes hídricas y el descenso sostenido que vienen registrando los embalses en Cundinamarca. El sistema Chingaza, por ejemplo, pasó de estar en 69,16% arrancando el 2026 a estar en 67,68%. Mismo panorama registran los embalses del agregado norte, que pasaron de estar en 62,69% a 62,36%, o del agregado sur, que pasó del 87,85% al 86,62%. Desafortunadamente nos encontramos con unos niveles muy bajos en el río Bogotá, especialmente a la altura del municipio de Cajicá. En los sectores industriales de este municipio se presentan reportes de desabastecimiento de recursos hídrico, de la imposibilidad de captar el agua del río Bogotá por los bajos niveles. Ante la alerta de un escenario de decrecimiento sostenido en el abastecimiento de agua en la Sabana de Bogotá, la CAR convocó a una reunión de trabajo con alcaldes de Cajicá, Sopó, Zipaquirá, Tocancipá y representantes de empresas de servicios públicos, con las que se buscó establecer una hoja de ruta con acciones concretas que permitan garantizar la seguridad hídrica, entre ellas trabajar en acciones de ordenamiento territorial, financiación de proyectos de explotación de pozos subterráneos o construcción de reservorios. Esperamos avanzar en la estrategia de compra de predios, restauración de microcuencas con las comunidades, pero ojo, los empresarios tienen aquí que aumentar esas dosis de responsabilidad social ambiental. Tienen que invertir recursos en la recuperación de microcuencas y en ejecutar en sus empresas, en sus industrias, sus propios proyectos de adaptación a cambio climático. Entre las acciones que emprenderá la CAR están revisar las concesiones y hacer un riguroso seguimiento al cumplimiento de los planes de uso eficiente y ahorro del agua. Es urgente que cada empresa tenga su propio plan de adaptación al cambio climático. Aplicar la economía circular en los procesos productivos no es una alternativa hoy en día, es una obligación.
Tener procesos que nos garanticen el aprovechamiento de las aguas lluvias tampoco es una opción, es una obligación con los escenarios de cambio climático. Uno de los mayores llamados fue a la protección de los páramos, el desarrollo de proyectos de restauración y campañas que impulsen el cuidado del agua. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de tránsito y de movilidad. Y empezamos informando un nuevo cierre vial en la avenida Calle 116 con carrera 11. Desde hoy la Secretaría de Movilidad autorizó este cierre que ustedes ven en pantalla. Esto por obras de alcantarillado. Además, se va a extender por un mes hasta el 12 de febrero. Las obras se extenderán y también este cierre vial. Por eso la Secretaría de Movilidad recomienda tomar vías alternas y también tomar el desvío autorizado para evitar cualquier congestión en este punto de la ciudad. Y cambiamos de tema porque se siguen conociendo las nuevas tarifas del transporte público para 2026, específicamente para algunos municipios en el norte de nuestra ciudad. Empezamos con buses intermunicipales que se dirijan hacia Chía. La tarifa va a ser de 7.000 pesos. También para Cajicá 7.500 pesos, Zipaquirá 10.500 pesos, Ubaté 21.000 y para Villa de Leyva 50.000. La tarifa mínima de este bus va a ser de 5.000 pesos. Estas son las nuevas tarifas, también los nuevos precios que empiezan a informar las empresas transportadoras en algunos municipios que quedan al norte de la capital colombiana. Con esta información los dejamos, pero ustedes tienen más en City Noticias del Mediodía. City Noticias del Mediodía, sigan conectados con nosotros en nuestra página web www.citytv.com.co o por medio del código QR que aparece en pantalla, también a través de todas nuestras redes sociales. Que tengan una feliz tarde.